Muy buenas tardes, gracias por venir. Aquí estamos una vez más para seguir estudiando a nuestro gran Dios. Nos empezamos un nuevo curso. Este curso se llama La Doctrina de Dios. No puede haber un curso más básico que este, porque aquí vamos a tratar de acercarnos a Dios, conocerlo así como Él nos ha revelado a través de su palabra. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene que revelar a Dios con nosotros a través de su palabra. Bueno, antes de meternos en este estudio tan fascinante, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por esta revelación tuya, gracias por amarnos tanto que tú no te has escondido, como muchos dicen que tú eres un Dios desconocido, pero gracias que no, que tú eres un Dios que nos has revelado. Gracias por este libro que no es en sí Dios, pero es una revelación que el Espíritu Santo usa para comunicarnos acerca de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pido que me guíes, que me ayudes y que tu Espíritu Santo también nos ilumine para que nosotros podamos entender mejor y conocerte mejor. Para tu honra y gloria te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Bueno, para empezar quisiera leer un párrafo escrito por este teólogo, se llama Juan Frame. Él escribió un libro que se llama La Doctrina del Conocimiento de Dios. Él dice, ¿quién es este Dios que anhelamos conocer? Las Escrituras lo describen de muchas maneras. Al intentar resumir la enseñanza de las Escrituras, sin embargo, ciertamente podemos hacer algo peor que utilizar el concepto divino soberanía como nuestro punto de partida. Señor, entre comillas, o Yahvé en hebreo, es el nombre por el cual Dios se identifica al comienzo de su pacto con Israel. Bueno, en ese párrafo tan corto ya he mencionado varios términos muy importantes que vamos a considerar en esta primera lección acerca de la doctrina de Dios. La palabra Yahvé es como nosotros lo pronunciamos en español. Vamos a ver que los hebreos ni quisieron pronunciarlo, pero también hay otro término que siempre se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, Adonai, también traducido al español Señor. También en el Antiguo Testamento traducido al griego, estos dos términos se traducen curios. Y eso crea cierta confusión que vamos a ver al ratito. Y también el otro término muy importante es pacto. En otras palabras, los objetivos o el objetivo de este curso es analizar la diferencia entre saber de Dios como un concepto abstracto y conocerlo como una persona. Vamos a ver que Dios es una persona y es imposible solo conocerlo en lo abstracto. En otras palabras, el punto sumamente sencillo del cual vamos a considerar en esta lección es cómo conocemos a Dios. ¿Dónde empezamos? Bueno, para nuestro propósito, y quizás algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo, voy a empezar con la Biblia misma. Voy a enseñar basado en las presuposiciones que nosotros identificamos cuando hablamos de programas de clases anteriormente, es que asumimos la existencia de Dios y así asumimos de que este Dios sí habla, o es decir, se ha revelado. Y nosotros entendemos que Él se ha revelado a través de las palabras inspiradas que se encuentran en la Biblia. Y por eso vamos a empezar ahí. Y no voy a volver a defender esa presuposición, solo estoy acertando, estoy declarando ahí es donde nosotros vamos a empezar. Y es más,
Vamos a empezar también con con el término pacto. En otras palabras, Dios es el Señor de pacto. No conocemos a Dios, como ya dijimos, en lo abstracto o en un vacío. El conocer a Dios es conocerlo en relación a este mundo, conocerlo como criaturas. Y a través de toda la Biblia, Dios habla de su relación con su creación y sobre todo habla de su relación con nosotros, hechos a su imagen, en términos de un pacto. Y vamos a ir definiendo esta palabra a través de esta lección. Pero vamos a usar los dos términos, reino y pacto. Reino y pacto son dos maneras diferentes de hablar de la misma realidad. Dios sí es un rey sobre todo lo que Él ha creado, es un rey sobre su reino. Entonces vamos a entrar en esta discusión acerca de quién es Él, intentando conocerlo, empezando con el concepto de que Él es creador, rey sobre su reino. Pero otra palabra, pacto, indica que este rey tiene una relación personal con nosotros. Entonces los dos términos tienen una relación el uno con el otro, pero vamos a empezar con la idea de que para poder conocer a Dios hay que hablar de esta relación en términos de reino y de pacto. Es decir, todas las cosas dependen de Dios. Como el apóstol Pablo dijo cuando estaba predicando en Atenas o discutiendo en Atenas, él dijo, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. En otras palabras, nada está separado de su señorío y cuidado soberano. Y por eso empezamos la discusión acerca de cómo conocer a Dios en términos de su señorío y en términos de un pacto personal que Él ha establecido con su creación. Se implica el reino por el término Señor, pero el título de Señor incluye también pacto y señorío. Yahvé, el nombre a Dios, frecuentemente traducido Señor, y como tal, es el nombre de pacto que Dios se da a sí mismo. Por eso, el término del Nuevo Testamento, Kurios, Señor, se le da a Jesús como cabeza del nuevo pacto, la cabeza de una comunidad redimida. En otras palabras, entendemos que el término o el nombre más frecuentemente usado es Yahvé. Y Yahvé se traduce en el Antiguo Testamento traducido al griego, se traduce Kurios. Y la gran confusión es que también el término o el título Adonai también se entiende como Señor en español, también se traduce como Kurios en el Nuevo Testamento. Pero en verdad hay una gran diferencia entre el nombre Yahvé y el título Adonai. Los dos hacen referencia a Dios, pero Adonai es un término genérico. Implica que Dios es el Señor, Dios es un soberano, Dios es todopoderoso. Se refiere a su poder, a su señorío. Pero la palabra Yahvé, traducido también Kurios en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesucristo, implica muchas cosas más. Tiene más que ver con Dios como persona, Dios prácticamente como amigo, Dios estableciendo una relación íntima con nosotros, Dios estableciendo pacto con nosotros, en el cual Él entra obligándose a ciertas obligaciones, pero también obligándonos a Él para obedecerlo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ahí vamos para aclarar esas cosas, pero hay que entender que señorío sale de Adonai, pero pacto personal sale del nombre, el nombre que Dios se usa para sí mismo, nombre Yahvé. Muy bien, ahí vamos.
La gran presuposición de este curso es que es imposible conocer a Dios en lo abstracto, pero no es decir que las personas que no saben absolutamente nada de este pacto, o es decir, personas que no tienen una relación personal de Dios ni quieren tenerla, estas personas sí tienen un concepto de Dios. Tienen un concepto de Dios porque Dios sí se ha comunicado, Dios se ha revelado. Y en alguna de las secciones muy temprana en este curso vamos a estudiar lo que se llama la revelación general, o vamos a estudiar lo que se llama la revelación natural. Es decir, que Dios se ha revelado a través de todo lo que Él ha creado. Y eso es obvio y es la verdad, y en ese sentido todo el mundo sabe que un Dios existe. Si quieren admitirlo o no, si quieren negarlo, eso es otra cosa. Pero la misma Biblia enseña que el ser humano hecho a la imagen de Dios, y también por solo ver la creación sabe que existe un Dios y sabe muchas cosas, muchos atributos acerca de este Dios. Pero volviendo a la presuposición de este curso, para en verdad conocerlo, no es posible conocerlo solo por estudiarlo como si fuéramos un científico o una persona que, como si estuviéramos estudiando la ciencia, estudiando como un sujeto. Es que así se puede obtener ciertos datos, hechos de Dios, pero no conocerlo. Y tampoco no es muy diferente cuando estamos hablando de relaciones personales. Yo puedo mirar a un atleta en la televisión y en verdad yo puedo leer un libro que él ha escrito, yo puedo hablar con personas que lo conocen, o yo puedo saludarle una vez extendiendo la mano y leer como 100 artículos acerca de él, estudiando sus reacciones con otras personas y la manera en que él se porta en la cancha o fuera. Y entonces yo puedo tener muchos datos de él, pero en verdad no lo conozco. No somos amigos, no tenemos ningún tipo de relación, no me conoce a mí, entonces no tenemos ningún tipo de interacción y por eso no lo conozco. No es tan diferente con Dios. Y Dios, por amor, y para darnos el gran privilegio de conocerlo, y también para que Él nos conozca, eso es aún más importante. Es más importante que Dios me conozca a mí, que yo lo conozca a Él. Y en otras palabras, Dios, por amor, ha establecido una manera. Él ha iniciado la relación con su pueblo, con su gente. Y cualquiera puede responder y entrar en este tipo de pacto, este tipo de relación. Pero la presuposición otra vez de este curso es que no es posible conocerlo sin ser parte de este pacto personal que Dios mismo inicia con su creación y con nosotros como individuos. Muy bien, vamos a tratar de definir, por lo menos vamos a empezar a definir esta palabra pacto. Y cuando usa la palabra pacto, no se asusten. Por favor, es una palabra bastante técnica, pero en verdad es una palabra que no se debe entender como si fuera técnica, porque en verdad es muy personal. Resulta en que la Biblia usa la palabra pacto cuando describe la relación personal que Dios tiene con su creación. Sí, estoy hablando de la creación, no solo de los seres humanos. Dios ha creado todo y tiene una relación con todo lo que Él ha creado. Pero también cuando Él inicia una relación de amor con el ser humano, usa la palabra pacto. Porque en el pacto, Él se define a sí mismo, Él se revela, Él se comunica quién es, pero también Él viene con amor prometiendo muchas cosas y obligándose a hacer actos generosos y benéficos para las personas
con las cuales Él está iniciando esta relación personal. Volviendo otra vez a la presuposición, y en este tipo de relación que Dios amorosamente inicia, en ese tipo de relación nosotros sí lo podemos empezar a conocer y Él a nosotros. Pero otra vez, volviendo al concepto bíblico, y otra vez estoy asumiendo que Dios sí se ha revelado a través de las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo que Cristo mismo enseñó, y por eso aquí estoy. Y en este concepto no son dos personas en esta relación iguales, porque no somos iguales a Dios. Dios es un rey, Dios es el creador, y la Biblia usa términos que esas culturas antiguas usaban para referirse a sus reyes, y la palabra es suzerano. Suzerano es el rey de otra tribu, y cuando ese rey viene y conquista, vamos a suponer que conquista mi tribu, y por eso todavía él es rey, él es suzerano, y yo llego a ser un vasallo. Él habla y él pone los términos, porque él conquistó mi tribu, y él pone los términos de esta nueva relación. Él es el portavoz y yo solo escucho. Y él es el soberano y yo el dependiente. Él es el rey y yo el sujeto. Y todo esto aplica a nuestra relación con Dios. Y yo sé que en la mente de mucha gente eso suena un poco déspota o suena un poco difícil y duro, porque hay una persona que está en control de esta relación, y es la verdad. Y esta persona es el Dios Todopoderoso, y esta persona es el Creador, y esta persona está poniendo los términos de esta relación o de este pacto. Pero hay que entender que esta persona también es amor, es puro amor, y todo lo que Él hace y la forma en que Él gobierna esta relación es por puro amor. Y todo es para mi beneficio. Y si yo participo en esta relación, yo recibo un montón de beneficios y bendiciones, porque este rey, este soberano, ese suzerano, es sumamente generoso, compasivo y amoroso. Los tratados de Dios con su creación, todos tienen la naturaleza de un pacto. Un teólogo que se llama Meredith Kline dijo: la historia de la creación en Génesis 1 y 2 en algunos aspectos es paralela a otras narraciones que describen el establecimiento de otros pactos. Si Dios estableció una relación con Adán y Eva, estableció una relación con la creación en el jardín, y Él puso a Adán y Eva encima del jardín, dándoles la responsabilidad de cultivarla, y así estableció varias relaciones, o decir, pactos. Y entendemos también que este soberano, Dios, ejerce su soberanía sobre todas las cosas, y las estrellas y los microbios. Y ahí vemos en Salmo, vamos a leer una porción de Salmo 19, un salmo muy conocido, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. En otras palabras, la creación sí tiene ciertas responsabilidades en esta relación, en este pacto. La creación cuenta y la creación proclama las obras de las manos de Dios y cuenta la gloria de Dios. Pero en otras palabras, todo es sujeto. Todo tiene que obedecer a este soberano, Dios. Somos
vasallos y Él es suzerano. Somos agentes de todas sus intenciones. Y puede parecer duro, pero empezamos con esta presuposición. La relación entre Dios y su creación como siervo es la realidad contextual de todo lo que vamos a decir de Dios. Pero empezamos aquí. Dios es el Señor de pacto y nosotros somos los recipientes y participantes, pero vamos a ver que es de gran beneficio participar en esta relación con Dios que se llama pacto. Pero también esta presuposición implica una epistemología, o es decir, una manera de conocer a Dios. Implica también un proceso. Entonces no somos científicos, no estamos estudiando datos aislados de una relación personal. Implica cierta metodología y también implica ciertas actitudes y disposiciones de nuestra parte, tal como humildad y sujeción, dependencia. Entendemos que tenemos ciertas obligaciones en esta relación con Dios. Muy bien. Aquí vamos en la letra B de la importancia del señorío de Dios para nuestro estudio. 1. La teología nunca es simplemente una ciencia que acumula y organiza los datos de Dios. La teología no es una cuestión de llegar a ser un experto acerca de los hechos y conocimientos de Dios. Pero durante la Edad Media se asumía que la teología era ese tipo de ciencia. Y por eso yo creo que sería necesario responder a la Edad Media. Los hechos o lo que aprendemos acerca de Dios debe estimular y ayudarnos a participar en la relación personal con Dios. Otra vez, tenemos que participar. Y si es el fin principal del hombre, como dicen, algunos de los catecismos cristianos, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, entonces su fin principal no es el de pasar un examen final de los hechos de Dios. Obviamente, para poder glorificar a Dios tenemos que saber ciertas cosas de Dios, pero hay que recordar que los demonios siempre tendrán más conocimientos de lo que tenemos nosotros, pero no conocen a Dios, como dice el apóstol Santiago en capítulo 2, versículo 19. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Bueno, estamos diciendo lo mismo. Para poder conocerlo, no es simplemente cuestión de estudiar ciertos hechos ni datos de Él. No, tenemos que entrar en una relación para poder aprender de Él, pero también para poder conocerlo y para que Él también nos pueda conocer. Y como el Señor de pacto, Dios no se somete a nuestras observaciones analíticas. Dios no se queda quieto mientras que nosotros lo examinamos. No. Conocer a Dios requiere otro proceso y otro método. Tenemos que ser apropiadamente humildes. Requiere un reconocimiento de quiénes somos. Somos criaturas. Requiere también reverencia de nuestro estudio y en nuestra conversación de Dios. Así como Dios le dijo a Moisés cuando se le acercó por medio del arbusto ardiendo, dijo, no te acerques más, le dijo, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. El estudio de Dios no es abstracto, sino una confrontación entre un vasallo y su rey. Estamos entrando a un lugar santo cuando hablamos de Dios, el Rey del universo, nuestro soberano y el Señor de pacto que Él ha iniciado con nosotros para conocerlos y bendecirnos. Y nuestro conocimiento y conversación acerca de Dios son actividades que forman parte de nuestras obligaciones y participación en el pacto personal con Dios. Aún esta clase, aún mis comentarios, aún mis enseñanzas,
hay que hacerlas con reverencia, con respeto, hay que recordar que somos criaturas y que somos buenos siervos a nuestro Creador y entrar con mucha reverencia y humildad en estas conversaciones acerca de quién es y cómo conocerlo. Nuestro conocimiento siempre es y siempre será mucho menor de lo que Él tiene de sí mismo. Y los teólogos usan la palabra que Dios es incomprensible. No es decir que no se pueda saber nada de Él, pero nunca vamos a tener el mismo tipo o la misma medida o la misma comprensión del conocimiento de Dios de que Él tiene de sí mismo. Ni en la eternidad nos vamos a conocer así como Dios se conoce a sí mismo. Y por eso nuestro estudio siempre requiere humildad. No debemos anhelar tener la clase de conocimiento de Dios que tiene Él de sí mismo. Debemos guardarnos satisfechos con el conocimiento que tiene un siervo de su amo. Aún nuestro conocimiento está sujeto a su señorío. Por eso conocer a Dios nunca puede ser teológico. Conocer a Dios es conocerlo como Yahvé, y vamos a definir ese nombre al ratito. Yahvé como el Señor de pacto, Yahvé como la persona que le dio su nombre cuando Él inició el pacto o la relación personal con el individuo Moisés, con el individuo Abraham, pero también con su pueblo, el pueblo, la gente que pertenece a Dios. 5 dice, conocer a Dios tiene un propósito determinado, hay consecuencias teológicas del mundo actual de creer algo acerca de Dios. El conocimiento se dirige hacia la obediencia. La obediencia implica una vida santa, implica cierta ética moral. Y no es solamente tener un conocimiento cognitivo, no es un conocimiento personal que siempre resulta en obediencia.